Ahora, quisimos hacer un resumen en una sola lámina. Ha sido difícil, pero vamos a intentar resumir la experiencia laboral, académica del ingeniero Manuel Contillo Escontras, ingeniero civil por la UNAM. Tiene un posgrado en el University College de London, en la Escuela de Estudios Ambientales en Inglaterra. Y como ven, su experiencia laboral ha sido muy interesante, ¿no? Desde que estuvo trabajando en el Plan Nacional Hídrico, que finalmente se transformó en la Comisión Nacional Hidráulico, y también, pues también fue la precursor del INTA, ¿no? Donde llegó como coordinador de PRODERIT, y el PRODERIT se convirtió en la coordinación de riego y drenaje. De ahí, bueno, también destacar que fue gerente antes. Los directores regionales, los directores de Río de Cuenca, pues eran regionales, fue en el sureste. Fue coordinador de asesores del director general de Conagua, su director de infraestructura hidroagrícola, donde él tocó buena parte de toda su experiencia en la transferencia y que va a comentar. También fue director del FIRCO, estuvo en el Banco Mundial, en la parte de Asia, que le tocó, me acuerdo, Afganistán, Pakistán, o sea, esa parte interesante, ingeniero Contilloc. Y posteriormente fue presidente de negocios de una empresa internacional, Bengoa, y actualmente es consultor internacional y apoyando muchos proyectos alrededor del mundo. Como ven, pues fue también fue vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Ciudad Mexicana de Ingenieros, de lo que llamamos MEDCIT, del Comité Mexicano del ICIT, y también el presidente de los 9 vicepresidentes que tiene el ICIT Internacional. Fue de los pocos, yo creo que segundo, solamente ha habido 2 presidentes a nivel en el ICIT Internacional. Y bueno, el Plan Nacional 75-2000, y sobre todo un proyecto interesante y que todavía lo apasiona, es la transferencia de los distritos de riego a los usuarios. De hecho, antes de este seminario hemos platicado con él y veo que tiene todavía bastantes comentarios, ideas que yo creo que hay que conocer y absorber, y algunas cosas que podemos, bueno, no quiero ya, vamos a pasar a su presentación. Bienvenido, ingeniero Manuel Contilloc. Vamos a poner su presentación. Y bueno, mientras entra la presentación, ingeniero, pues adelante. Muchas gracias, Osvaldo. En primer lugar, mi agradecimiento por la invitación y por tener esta oportunidad en estos tiempos de pandemia, ¿no? De tener una participación y un contacto con todos ustedes, aunque sea en forma virtual. Creo que lo más importante hay que destacar de las reuniones que ha organizado el colegio es aprovechar estos momentos tan especiales que estamos viviendo todos para tener una comunicación y la posibilidad de intercambiar ideas que seguramente van a ser en beneficio de nuestro país. Y en extrapolación para muchos otros países con ideas similares. Me llamó la atención que se llevara a cabo un evento de este tipo a 30 años de la transferencia de los distritos de riego. Para mí, a veces me da la impresión de que eso ocurrió ayer, ¿no? Y en realidad ya son 30 años. Entonces voy a tratar de platicarles a ustedes mi experiencia personal en este proceso, pero más que nada con la idea de sembrar alguna inquietud hacia futuro. O sea, sí es importante recordar el pasado, pero es importante recordar el pasado para plantearse nuevos desafíos y nuevas actividades a que realizar al futuro. Entonces, vamos a empezar, por favor. La primera transparencia. Bueno, la organicé en esta forma, con los antecedentes, en qué consistió el proceso de transferencia, algunos de los resultados,
sugerencias personales y la sesión de preguntas, y puede ser que algunas respuestas nuestras. Siguiente. Bueno, ustedes están viviendo ahora un proceso muy interesante de la Cuarta Transformación. En 1988 veníamos de una crisis muy severa del país. Habíamos tenido el terremoto de 85, el huracán Gilberto, una crisis muy severa, falta de recursos, y el entorno político, después de una elección muy disputada, daba como resultado un cuestionamiento muy fuerte por parte del gobierno. El presidente en turno planteó al país que México tenía que modernizarse y planteó esquemas en donde la participación del Estado tenía que verse reducida. Se vendió Teléfonos de México, se vendieron todos los bancos que había comprado el gobierno por insolvencia a la iniciativa privada, se inició un programa de carreteras privadas y obviamente que en ese entorno la situación de los distritos de riego y de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos era muy cuestionable. Esa administración estableció un sistema de contar con todas las demandas de los ciudadanos y puso a una persona con un equipo en Los Pinos para llevar a cabo el seguimiento puntual de todas las demandas ciudadanas y todos los compromisos que se había asumido por la administración para atender esas demandas. ¿Sí? Nos llamaron entonces a una reunión y nos comentaron que la demanda que más había recibido el sistema eran de los usuarios de riego, que se quejaban de que sus cuotas que pagaban no les regresaban en obras de conservación y mantenimiento, que la infraestructura se estaba deteriorando, que la eficiencia del servicio de riego era muy baja y que eso estaba afectando su productividad, la generación de empleos y riqueza para el país. ¿Sí? Revisando la situación, había restricciones presupuestales sumamente serias. Las cuotas que pagaban los usuarios alcanzaban vi el estudio del colegio de posgraduados, entre el 15 y el 20% de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura. Y además, la nueva administración no tenía presupuesto ni recursos suficientes para atender la demanda de los distritos de riego. ¿Sí? Esto estaba generando un problema de conservación diferida, un servicio de riego deficiente, baja eficiencia y productividad. Nos dieron una semana al doctor González y a un servidor para presentar una propuesta para atender esa solución y presentársela al presidente. El presidente personalmente le interesaba mucho resolver este problema. ¿Sí? Hicimos gala de la experiencia que tenía el distrito de riego del Yaqui, donde históricamente el papá del doctor González había sido gerente del Banco Agropecuario y llevaba un programa de radio muy solicitado, con mucha audiencia, que era en la mañana, a las 6 de la mañana, la hora del agricultor. Y el distrito de riego del Yaqui desde su inicio se había organizado en módulos de riego y los productores directamente habían contratado los servicios profesionales de técnicos responsables y manejaban sus cuotas en forma directa. Con esa experiencia y lo que habíamos aprendido en el programa del Trópico Húmedo,
en donde desarrollamos instrumentos muy específicos para los proyectos del trópico, donde la estrategia de distritos de riego no había funcionado, nos permitió plantear una estrategia a consideración del presidente de la República para elaborar el proceso de transferencia y hacer partícipes a los usuarios en la operación, conservación y mantenimiento con una serie de reglas y condiciones muy específicas. ¿Sí? Hay que recordar que los distritos, unidades de riego y las áreas de temporal tecnificado representaban, bueno, en aquel tiempo nada más las zonas de riego, el 55% de la producción nacional y el 70% de las exportaciones. ¿Sí? En ese tiempo, la Comisión Nacional del Agua, que había sido un compromiso de campaña del presidente entonces, de crear y volver a integrar una unidad única de manejo del agua en el país, dependíamos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y afortunadamente la relación con la Secretaría permitió, ¿sí?, un apoyo muy importante para el cumplimiento de este programa. Siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los elementos clave del proceso? Bueno, veníamos nosotros de un trabajo que se consideró pionero a nivel mundial de integración de un Plan Nacional Hidráulico 1975-2000. Y teníamos detrás un bagaje de lo que eran los planes hidráulicos por cuencas y varios conceptos muy claros. Uno muy importante es que la cuenca hidrológica era la base de planeación de la infraestructura y del manejo del agua. La necesidad de contar con instrumentos específicos, un proceso de negociación y desarrollo de alternativas que habíamos desarrollado en el programa del Trópico Húmedo, y la necesidad de discutir las propuestas con los gobiernos estatales y contar con sus apoyos. La importancia de plantear soluciones técnicas innovadoras, el establecimiento de un sistema de comunicación, la formación de nuevos líderes, la conformación de equipos multidisciplinarios motivados. Por cierto, que noto que en el colegio predominantemente estaban ingenieros agrónomos. Waldo, hay que recordar que la irrigación es algo más, como una vez me dijo a mí un personaje, el director del Colegio de México, me dijo: mira, Manuel, el agua es tan importante para el país que ya no la pueden manejar los ingenieros. Ustedes tienen que evolucionar y buscar la concurrencia de muchas disciplinas para ser exitosos en sus programas. Y finalmente, el apoyo de un programa de desarrollo institucional, apoyo político y negociación. La transferencia, en la medida en que fue implementándose, siempre contó y tuvo la posibilidad de dialogar y hacerla atractiva para el sistema político nacional. ¿Sí? Hay una regla que tenía John Briscoe en el Banco Mundial, que era que la reforma tiene que darle, ¿sí?, garantías y premios a los reformadores, a los políticos. Adelante. La siguiente, por favor. Bueno, estos son el conjunto de instrumentos que ustedes tienen que desarrollar. Regulación, no solamente la Ley de Aguas Nacionales, que pudimos echar a andar en 92, pero inicialmente hubo una disposición administrativa para que, a pesar de lo que establecía la Ley Federal de Aguas, en donde la responsabilidad de operar los distritos era exclusivamente del gobierno, nosotros hicimos una disposición administrativa, aquí lo tuvimos que negociar con los abogados,
¿sí? Con Sánchez Colín, con Eduardo Viesca, para crear unidades de riego. O sea, los distritos los dividimos en unidades para poderlos transferir, ¿sí? Luego, el contar con los reglamentos de operación, con los instructivos de conservación y mantenimiento, con la definición de los módulos de riego. Luego, la parte de incentivos económicos. En la negociación de la transferencia, nosotros conseguimos que nos dieran dinero. O sea, si no había dinero, no había transferencia. Así de claro. Y al secretario de Hacienda, cada vez que me veía llegar, me decía, bueno, ¿y cuánto vas a costar hoy? Bueno, era parte del proceso. Y obviamente que al estar vinculados en las giras presidenciales, el presidente entregar los títulos de concesión, ¿sí? Después, posteriormente, la formación de la NUR, la entrega de premios presidenciales, etcétera, pues nos daba un marco de negociación muy importante. Al mismo tiempo, la discusión completa con los gobernadores de los estados sobre el programa de transferencia, su avance, los líderes que iban a participar, etcétera. Un proceso de negociación donde los actores principales son ellos. Un apoyo de tecnología, el INTA tuvo un papel destacado, el Colegio de Posgraduados, ¿sí? En donde pudimos introducir cosas muy novedosas. Ahí está Luis Rendón, que le tocó empezar el drenaje parcelario porque no había experiencias importantes de eso. Después lo hicimos con el hermano de Enrique, allá en la Chontalpa, donde demostramos que lo que le faltaba a la Chontalpa era drenaje parcelario en buena parte de la superficie. Los equipos modernos de conservación y mantenimiento, el cambio de entre las dragas a las retroexcavadoras de mano larga, ¿no? Y un proceso de educación y comunicación donde entonces en el INTA se hicieron audiovisuales en donde se presentaba una explicación muy clara de qué consistía la transferencia, cómo se iba a llevar a cabo, el desarrollo de los softwares para la operación y conservación de las obras, para el cobro de las tarifas y cuotas, ¿sí? Un esquema donde se demostraba con mucha claridad cómo se calculaban las cuotas de los distritos. Siguiente. Bueno, esta es una lámina que se las dejo para que ustedes la revisen en su tiempo, pero este fue el proceso. Mucha gente lo desconoce, pero lo primero que hacíamos es que mandábamos un equipo de sociólogos a los distritos, ¿sí? María Luisa Torregrosa nos ayudó mucho en esto. Y identificábamos quién eran los principales actores. De los 80 distritos de riego escogimos a 20 que tenían mejores condiciones. Y en esos teníamos un diagnóstico de cuál era la opinión de los productores, cuáles eran sus quejas, quiénes eran los principales productores, quiénes eran los líderes, ¿sí? En ese tiempo funcionaba la Secretaría de Gobernación, ¿sí? El licenciado Gutiérrez Vargas nos pasaba un informe detallado de quién era cada quien, cuáles eran sus dudas, en qué pasaban sus tiempos libres, dónde tenían su dinero, con quién se veían. Bueno, explicaba yo a ustedes cómo se iniciaba el proceso. Todo fue el diagnóstico social y físico de la infraestructura. Si teníamos agua suficiente, cuál era la condición de los distritos, cómo podíamos negociar. Una parte fundamental, la revisión de las cuotas, ¿sí? Una condición básica para la transferencia es que los usuarios aceptaran aumentar las tarifas y cuotas para que fueran autosuficientes. Y ese era el elemento básico y fundamental, ¿sí? Elaboramos los reglamentos de operación y los títulos de concesión. Aquí es muy importante distinguir que hay la infraestructura de los distritos de riego es propiedad de la nación, ¿sí? No se vendió. Hubo un momento en que tuvimos que soportar una presión muy grande del grupo de simplificación administrativa de la presidencia porque quería que se vendiera la infraestructura. Quisiéramos una licitación pública y que esa infraestructura se vendiera, ¿sí?
Eso no fue aceptado y dimos razones y peleamos hasta que finalmente se llegó a esta situación en donde se establecieron títulos de concesión de la infraestructura para que los usuarios pudieran utilizar una infraestructura pública, propiedad de la nación, y los títulos de concesión del agua. Quizás la mayor riqueza que se les ha entregado a las asociaciones civiles son los títulos de concesión del agua. ¿Sí? Eso es una riqueza fundamental y posteriormente negociamos, aquí participó la Secretaría de Hacienda, para que los títulos de concesión, ¿sí?, sirvieran como garantías de crédito. El primero que lo hizo tuvimos una reunión con el director de Banamex, que había sido director de crédito en Hacienda, y estuvo de acuerdo en iniciar ese proceso. Y con eso las primeras asociaciones pudieron contratar créditos para adquirir maquinaria y equipo por su cuenta, vehículos, etc. Luego, al inicio, la elección de los directivos fue por dedazo, ¿sí? La hicimos directamente. Ya después, ya se estableció un proceso, ya se estableció un proceso para que la designación de los directivos fuera por elección. Y las elecciones de la CCDR y de la ANUR ahora son, creo que, procesos muy interesantes, ¿sí? Bueno, se optaron en algunos casos mantenimiento de contratos y servicios, el outsourcing famoso, que ahora está muy cuestionado, la reparación de la maquinaria y una negociación que fue complicada sobre la rehabilitación y modernización de la infraestructura. Finalmente, en ese tiempo se estableció un benchmarking, una evaluación de los principales indicadores que llevaba a cabo el INTA, asociación por asociación, y en función de eso se determinaba cuáles eran los módulos que estaban funcionando adecuadamente y cuáles no. Siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, esta es una buena foto. Esa es la laguna. Ahí está Maximiliano Silerio con el doctor y un servidor entregando los títulos de concesión. Y esto era un matrimonio. Cada entrega de títulos, sí, era como una ceremonia. Y participábamos nosotros y en muchas ocasiones el presidente de la República. Siguiente. Bueno, ¿qué resultados? Miren, yo les sugiero que revisen ustedes, hay un libro que hizo el Colegio de Postgraduados, luego hay un documento que hizo el Banco Mundial sobre la transferencia, luego otro, ya aquí ya estaba Luis Rendón, también el Colegio de Postgraduados, ¿sí? El famoso libro blanco de la transferencia, ¿sí? Luego el Banco Mundial le dio otro crédito a México, el PEMIR, para apoyar la modernización. Entonces, ahora tienen 479 asociaciones de usuarios y 18 sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades de responsabilidad limitada exclusivamente tienen la concesión de la infraestructura. Las concesiones del agua las tienen las asociaciones civiles. Eso es muy importante. También se avanzó en constituir la ANUR y posteriormente FENAC. ¿Con qué objetivo? De que facilitaran la transferencia horizontal de experiencias entre los módulos, entre las asociaciones civiles, y al mismo tiempo sirvieran para defender el proceso de transferencia, para que no hubiera una reversión. Se alcanzó en su tiempo el 90% de la autosuficiencia, nunca llegamos al 100%, porque había distritos, por ejemplo, el caso muy famoso, el de Tula, en donde en realidad a Tula le deben de pagar por el reuso del agua de la Ciudad de México. Luego, había otros distritos en situaciones realmente muy precarias, y más aún considerando que un estudio que hicimos también con el Colegio de Postgraduados indicaba que
cerca del 60% de la producción de básicos en el México no era competitiva a nivel internacional. Si hacemos ese estudio ahora, yo creo que va a llegar al 80%. Y por lo tanto, era muy difícil que los productores, sobre todo los minifundistas, tuvieran capacidad de absorber el 100% de los costos. Entonces, eso quedaba implícito que la federación seguiría absorbiendo un costo. Y sobre todo tomando en cuenta las observaciones de algunos de los ingenieros, el ingeniero de la Loma, varios, las oficinas de riego y drenaje, si queríamos que siguieran funcionando, era conveniente que las siguiéramos pagando para que tuviéramos una evaluación de la productividad de los resultados, en la evolución de los mantos freáticos y las eficiencias. En paralelo, logramos establecer 24 distritos de temporal tecnificado, ¿sí? El otro día escuché la discusión entre los distritos, unidades y zonas de temporal. La verdad es que la comisión tiene la capacidad de coordinar la operación de las tres áreas en la cual está involucrada. Tanto los distritos como las unidades no requieren un decreto presidencial para su creación. Los distritos de temporal tecnificado simplemente es una declaratoria, ¿sí?, publicada en el Diario Oficial, firmada por el director de la Comisión Nacional del Agua. Se consiguió implantar un programa de uso eficiente del agua y la energía, muy exitoso. La compra de derechos, eso se hizo después y principalmente en el caso de Sonora y de Baja California, ¿sí? Y con la Alianza para el Campo, un programa de fertirrigación. Como un resultado de este proceso, hoy la transferencia de los distritos de riego se hace en 53 países en el mundo, apoyada por el Banco Mundial. Al doctor González, a José Luis Traba, a un servidor, a Enrique Palacio, les ha tocado, ¿sí?, apoyar estos procesos en diferentes países. Y en la medida de lo posible, la experiencia de México se ha difundida en forma muy exitosa. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos de los resultados. Renero me dio información sobre cuál era la situación reciente y aquí se ve cómo ha evolucionado la producción agrícola en distritos de riego, ¿sí? Está hecho un indicador en total de toneladas en los diferentes años hasta 2017. Siguiente. Siguiente, por favor. Este es muy importante, es la productividad del agua. Pasó de 1 peso, ¿no?, a casi 2. O sea que en términos de la agua disponible y la productividad ha sido bastante favorable el proceso de transferencia. Siguiente. Esta sí es preocupante porque se nota que hay una caída en la eficiencia, ¿sí? ¿A qué se debe esa caída de la eficiencia? Probablemente, no lo puedo asegurar con total certidumbre, a que la autosuficiencia y los programas de conservación y mantenimiento se están perdiendo. Siguiente. Bueno, se hizo un benchmarking, ya no lo hizo el INTA, lo hizo directamente, creo, la Conagua, Conanur, para conocer cuál era la situación en los distritos de riego. Y había comentarios de este tipo, ¿no? Siguiente, por favor. Miren, aquí tienen un indicador. Me tocó a mí visitar algunos de los distritos, visité y me encontré a Luis Rendón una vez en La Laguna, otra vez en Culiacán. Y bueno, pues yo a estas notas las vería con cierta... siento que son hasta cierto punto muy optimistas, pero bueno, ese es un punto de vista. Aquí tienen ustedes todos los distritos y la calificación que obtuvieron. Siguiente.
En promedio, el índice a nivel nacional es de 7.7. 53% pasa el examen, 33 están reprobados y 14 están paupérrimos. Obviamente que los distritos que tenían cuotas autosuficientes lograron acceso a los programas de rehabilitación porque tenían para entrarle al 50%. Sin embargo, y este es un asunto que he comentado muchas veces con Hervé Plusquelec del Banco Mundial, es que los programas de modernización que se habían iniciado con la introducción de sistemas más avanzados de medición del gasto por volumen y entregas automáticas, etcétera, manejo de los canales telemétricos, en fin, pues eso se abandonó. Son muy pocos los distritos que realmente han evolucionado a una etapa de modernización de su red principal más importante. Asimismo, los distritos en condiciones precarias, pues ahora están en condiciones peores, ¿no? Si uno ve la superficie cosechada en distritos de riego y el patrón de cultivos, sigue siendo predominantemente básico si la superficie no ha aumentado, no hay repetición de cultivos. La eficiencia tiende a la baja y demuestra un problema de conservación diferida y cuotas de autosuficiencia. Sin embargo, pues los títulos de concesión son a 10 años, ¿no? Y eso abre la posibilidad de volver a negociar. Yo a esta administración sería muy pertinente que hiciera un benchmarking muy cuidadoso de cómo están funcionando las asociaciones y en función de eso y la disponibilidad de recursos de inversión, renegociar las cuotas y los programas de cumplimiento. Siguiente. Siguiente. En el caso de los distritos de temporal tecnificado que nos hicieron una observación de que si los estamos incluyendo o no, claro, era una prioridad muy importante para nosotros. ¿Por qué? Por el antecedente de Proderit. Después esa prioridad se abandonó. Hay que reconocer que el drenaje tiene una particularidad común. Perdón, es un bien común. No es como el caso del riego, que es un bien privado a nivel de la explotación privada de cada quien. En el drenaje no pueden ustedes cerrar la llave, ni pueden cobrar por el servicio en forma directa. Es un bien común y por lo tanto, al ser un bien común, ¿sí?, eso le obliga al Estado a tener una responsabilidad. Tuve la oportunidad de participar en una reunión con la FENAC y se llegaron a una serie de conclusiones. La más importante es la importancia de adquirir maquinaria nueva, atender la conservación diferida, reactivar los programas de riego suplementario y manejo de cuencas. Y hoy tienen una posibilidad muy importante. El presidente le interesa mucho apoyar el sureste y se está implementando el famoso Tren Maya y se han dado concesiones para la construcción del tren. Bueno, ese tren pasa por muchos proyectos del trópico. El Bajo Sumacinta, el de Balancán-Tenosique, el de Palenque, el de Sna, el de Ucum, el de Candelaria en Campeche, el del sur y oriente de Yucatán, centro y oriente de Yucatán. Entonces, es una oportunidad muy importante para plantear la reactivación de estos proyectos, ¿sí?, y vincularlos con una estrategia que le interesa al presidente de la República. Siguiente. Bueno, ustedes conocen los desafíos, los están viviendo, ¿no? Uno muy importante, la sobreexplotación de los acuíferos, los problemas de contaminación que hace que la disponibilidad de agua se vea reducida.
un problema de equidad en la distribución del agua. Me di cuenta de muchas notas periodísticas que hablan de que el agua está muy mal distribuida, etcétera, ¿sí? La baja eficiencia y productividad. La famosa reforma constitucional para garantizar el derecho humano al agua, que no debe de confundirse con las disposiciones al artículo, este es el artículo 4º constitucional, no, la ley de aguas nacionales es reglamentaria del artículo 27 constitucional, ¿sí? Son dos cosas completamente diferentes, pero al garantizarse el derecho humano al agua, eso ustedes lo saben, los que han operado los distritos, los pone en un conflicto, porque tienen que mantener los canales funcionando para satisfacer las necesidades de la población. Bueno, eso tiene que resolverse de otra forma, si no, las eficiencias se van a bajar muchísimo. Bueno, y lo que estamos viviendo ahora, eventos extremos, el cambio climático, ¿sí? Las oportunidades, por otro lado, que brinda el nexo agua, energía y alimentos. Siguiente. Hay algunas sugerencias personales. Bueno, para mí la más importante es fortalecer el ejercicio de la autoridad, el seguimiento a la actuación de las asociaciones civiles y un compromiso para presentar las cuentas y auditorías. El GACOMEI organizó un seminario muy interesante sobre la geomática. Acá en Estados Unidos, el uso de los drones, ¿sí? Los satélites, el GRACE y otros, dan una información valiosísima que junto con la información telemétrica ayuda muchísimo a una nueva agricultura y a una nueva programación. Eso se tiene que aplicar. También modernizar la infraestructura principal y la adquisición de equipos modernos de conservación y mantenimiento. El ideal de entrega del agua por volumen. Yo sé que esto a los ingenieros en irrigación les molesta mucho porque ahí está la discrecionalidad más grande que tienen los operadores, ¿sí? En la medida en que entregamos el agua por volumen, efectivamente se puede conocer que también se está haciendo el servicio de riego y que también se están cumpliendo las concesiones. El avanzar en el riego a la demanda, integrándolos a las acciones de conservación de los usuarios y los planes de desarrollo por distrito, que por cierto tienen que tener una evaluación económica y financiera. La posibilidad que las asociaciones de usuarios tienen para establecer empresas paralelas que los vinculen con el crédito y la comercialización. ¿Sí? Hay que reforzar a los distritos con bajos índices de productividad, sobre todo en esta administración que busca equidad, ¿no? Y fortalecer los programas de investigación y desarrollo del personal. Siguiente, por favor. Bueno, este es cómo hacer importante el funcionamiento de una estrategia que le dé una nueva vida a la Comisión Nacional del Agua. ¿Sí? Bueno, obviamente tienen que trabajar en los conflictos que hay en el agua y vinculando los diferentes usos. La energía, el agua potable, el saneamiento, porque la irrigación es el 70% o más del agua disponible del país. Ahora, ¿cuál es el agua que da dinero? Es el agua de la producción de energía, fundamentalmente. Entonces hay que buscar los proyectos de usos múltiples que permitan la participación de la iniciativa privada en su financiamiento. El gobierno no tiene dinero, necesita movilizar recursos de otro lado. Entonces, busquemos estas interacciones para que a través
de un uso más eficiente del agua en la irrigación y la realización de proyectos de uso múltiple ligados a la producción de energía, tengamos la posibilidad de convencer a las autoridades hacendarias de adjudicar mayor dinero a la Comisión Nacional del Agua. Siguiente. Bueno, hicimos un cálculo muy rápido, ¿no? De hacia dónde pudiéramos plantear las acciones. Y estas serían unas metas consistentes. Y yo utilicé indicadores muy gruesos a nivel internacional de costo por hectárea para desarrollar los diferentes programas, ¿sí?, que se pueden plantear. Y este es el resultado. Yo sé que en este momento hablar de eso puede parecer muy utópico, pero como una vez nos lo dijo un directivo de mucha importancia en el país, es solo los grandes proyectos mueven las necesidades y los intereses políticos nacionales. Y este podría ser un gran proyecto, el retomar el liderazgo de los distritos de riego y de las zonas de producción y la participación directa de la Comisión Nacional del Agua. Bueno, muchas gracias. Creo que me tomé bastante más tiempo de lo que debía, pero bueno, ahí se las dejo. Y estoy a sus órdenes para sus preguntas.